Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que todos sabemos que teníamos que hacer y que a todos nos cuesta hacer también, que tiene que ver con el evangelismo. Hace un año aproximadamente, cuando estuvimos hablando del evangelio y sentamos ciertas bases referentes a lo que era el evangelio. Y la verdad es que hablamos también un poquito de esto, de cómo compartimos el evangelio, cómo predicamos el evangelio, pero vamos a hacer hoy día, nuevamente dentro del marco de estas disciplinas espirituales, vamos a estar hablando nuevamente del evangelio, pero más allá del evangelio, del evangelismo. Que le insisto, es algo que es parte también de la vida de fe y que más incluso tiene una idea más externa que interna. ¿Por qué? Porque nosotros le predicamos el evangelio por medio del evangelismo a las demás personas. Y ya es algo que sin duda va a hacer que nosotros crezcamos espiritualmente, pero va a ser en directo beneficio de las personas que no conocen al Señor, que van a oír la voz de su pastor y que van a seguirle. Y vamos a estar hablando entonces del evangelismo, que básicamente consiste en comunicar el evangelio. Eso es el evangelismo, nada más y nada menos que eso. Entonces vamos a estar hablando de ciertas cositas. Lo primero, el origen y el contenido del evangelismo. Lo segundo, lo inseparable que es el evangelismo de la vida del creyente. En tercer lugar, vamos a estar viendo que todo cristiano está capacitado para evangelizar. Y eso es algo que también de alguna forma frena que muchos creyentes prediquen el evangelio y sean evangelistas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque piensan que hay que tener una capacidad especial para eso. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo está capacitado por Dios para ello. Y lo vamos a estar viendo también. Y lo otro, el evangelismo como una disciplina espiritual, ¿ya? Entonces vamos a estar viendo, en primer lugar, esto, miren, que el propósito de la evangelización es reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo, para que puedan adorarlo a Él, que es su creador y su redentor. ¿Se acuerdan que el propósito de la adoración o el motivo principal de la adoración, según el libro de Apocalipsis, son básicamente dos cosas? Todo ser humano debe adorar a Dios porque Él es el creador, pero también aquellos que han sido salvados por el Señor tienen que adorarlo porque no tan solo es el creador, sino también el redentor. Y toda la humanidad está llamada a eso. Pero como la humanidad se encuentra descarriada, extraviada, muertos en sus delitos y pecados, y también se encuentran enfermos, no viendo o no abrazando el remedio que está enfrente de sus ojos, que es algo tan simple como el mensaje de Jesucristo, pero para ello es necesario que alguien les predique. Pablo, citando al profeta Isaías, dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Entonces, porque realmente es importante comprender que el evangelismo es parte esencial del desarrollo del cristiano. Aquel que ha nacido de nuevo, pero no tiene dentro de sí puede que le cueste evangelizar. Puede que de pronto sea un poco cobarde ante realizar eso, tenga un poquito miedo a la repercusión, etc. Pero hay una cosa que sí está en el cristiano, aquel que ha nacido nuevo, y es que sabe que tiene una necesidad de predicar a Cristo. Porque una de las características de aquel que ha nacido nuevo es que entiende la gracia de Dios derramada en su vida. Y también entiende que así como en su vida ha sido derramada la gracia de Dios, él también tiene que contarle a otros lo que Dios ha hecho por él. Recordemos, hermanos, aquel episodio que aparece en los evangelios, cuando en un evangelio en particular se habla de que cuando el Señor Jesucristo cruza el lago y llega al otro lado del Genesaret, se le aparece o sale a su encuentro un endemoniado. Otro evangelio dice que eran dos endemoniados. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que el Señor Jesucristo interactúa con uno de ellos. El punto es que cuando este hombre que estaba endemoniado llega y se acerca a Jesucristo, y Jesucristo tiene una interacción con él, le pregunta cómo te llamas, dice soy Legión porque somos muchos, básicamente estaba lleno de demonios, y vemos que el Señor Jesucristo echa a los demonios fuera de él. Estos caen, conocemos el relato, ¿cierto? Van a un hato de cerdos que estaba ahí, estos cerdos se precipitan al lago y mueren finalmente. Y después de eso este hombre queda en su juicio cabal
dice que se viste y que quiere seguir al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? Dice, no me sigas. Tú, el llamado tuyo es ir ahora, ir a tu casa y decir las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? El relato mismo de la Escritura del Evangelio dice que este hombre lo que hizo fue ir a donde él vivía, que era Decápolis. Era la zona de Judea llamada Decápolis, que estaba un poquito más arriba de Judea. Y que Decápolis significa 10 ciudades, que era una zona que estaba constituida de 10 ciudades pequeñitas, ahí dentro de ese sector. Y eso fue lo que precisamente hizo este hombre. Uno podría preguntarse, ¿qué conocía este hombre del Evangelio? Si lo único que había pasado era que él había sido liberado de su opresión demoníaca que tenía. Pero él cumple con lo que el Señor Jesucristo le dice, no me sigas, anda ahora a Decápolis y de lo que Dios te ha hecho. Y así fue, este hombre se embarcó a Decápolis y predicó en esas 10 ciudades y habló acerca de lo que Dios había hecho con su persona. Entonces eso nos muestra, en primer lugar, que la evangelización no es algo que es exclusivo de ciertas personas. Es el llamado de todo creyente. Si tú has nacido de nuevo, si Dios ha hecho algo contigo, tú vas a dar de gracia lo que has recibido de gracia. Es algo que está arraigado en el corazón. Puede que no lo hagas por cobardía, como lo hemos mencionado, o porque de pronto piensas que necesitas quizás estar más capacitado para predicar el Evangelio de una manera más clara, etc. Y puede que es válida esa inquietud. Pero déjame decirte que Dios, cuando quiere dar un mensaje y cuando quiere salvar a alguien, hace hasta que los burros hablen. Entonces, si Dios hizo hablar un burro, cuando el profeta Balaam, ¿cierto?, iba camino a encontrarse con Balac, si Dios hace hablar a un burro, te puede hacer hablar a ti. Así que no pierdas cuidado con que no estoy preparado, me faltan cosas. No, simplemente habla. Y en medida que vayas creciendo, vas a ir, obviamente, entendiendo más profundamente el mensaje del Evangelio y vas a poder ir añadiendo a esa información que ya tienes, que en un momento quizá puede ser poca, si que estás recién comenzando, si ya lleva un tiempo, obviamente conoces más, pero nunca te sientas incapacitado para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si tú naciste de nuevo, en ti mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio, no tú. Entonces vamos a estar viéndolo también, pero entendamos esto. Así como un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo le nace la inquietud de congregarse de la misma manera, un cristiano que ha nacido de nuevo tiene la inquietud de evangelizar. Puede que le cueste, pero sabe que debe hacerlo. Sabe que debe entregar aquello que ha recibido de manera gratuita. Ahora, la premisa máxima del Evangelio, y no voy a volver a repetir conceptos, simplemente quizás los menciones de lo que hablamos la otra vez sobre lo que era el Evangelio, pero la premisa máxima del Evangelio es que no es que el hombre esté buscando a Dios, sino que es Dios buscando al hombre. La misión, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la misión o de las misiones, no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios. Porque la voluntad de Dios es Él dirigirse al hombre pecador caído, separado de Él, para buscarlo y salvarlo. No es que el hombre busque a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y esa es la diferencia sustancial que existe entre el cristianismo y las otras religiones, ¿ya? La diferencia es esa. Dios busca en el cristianismo, Dios buscando al hombre. No es el hombre buscando a Dios. Todas las demás religiones de alguna forma es el hombre tratando de ahí viene la palabra religión, que ya lo he mencionado antes, pero más que nada para que tengan para que lo vuelva a refrescar en su mente. El concepto de religión no es un mal concepto, ¿ya? La palabra como tal, porque de pronto uno lee expresiones o escucha expresiones como Jesucristo no es religión, es relación. Ahora, eso es lo mismo, porque religión viene de religar, que significa relacionarse. Entonces, partiendo de ahí estamos equivocados. El problema no es la religión. De hecho, el mismo Santiago habla de que hay una religión pura y sin mácula, que tiene que ver con asistir a la viuda, al pobre. Es una religión
pura y sin mácula, la religión no es mala. El problema es la religiosidad. Y ese es el problema, ¿ya? Pero todas las religiones, como les digo, lo que hacen es buscar y tratar de buscar la divinidad por medio de que el hombre realice algo. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es que es Dios haciendo algo por el hombre. Y fíjense en este pasaje, en Juan capítulo 4, verso 23, cuyo contexto es cuando el Señor Jesucristo se acerca a un pozo ahí en la ciudad de Samaria y se encuentra con la famosa samaritana. ¿Quién puede leer lo que dice el Señor Jesucristo a esta mujer? Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a los que le adoren tales adoradores. Porque también el Padre busca, ¿se da cuenta? No es que el hombre busca, es el Padre está buscando adoradores. Es Dios buscando al ser humano, no es el hombre, el ser humano buscando a Dios. Ese es el principio del Evangelio. Y de la misma manera, hermanos míos, en el evangelismo es precisamente lo mismo. Nosotros somos los voceros, somos los emisarios, somos los embajadores de parte de Dios para poder proclamar la buena noticia que es el Evangelio a la vida de las personas. Entonces, por eso es tan importante que entendamos esto. Nosotros estamos llamados como creyentes, como cristianos, a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a realizar el evangelismo. ¿Por qué? Porque es Dios quien está buscando a los pecadores. Y nosotros hemos sido comisionados por Dios para poder también ser parte de la misión de Dios, no de nuestra misión, la misión de Dios. Por eso, cuando usted vaya, y lo vamos a analizar después, vamos a tocar ese pasaje, pero cuando usted vaya a Mateo 28, normalmente, donde aparece la famosa Gran Comisión, que parte a partir del versículo 16, me parece que dice el subtítulo, hasta el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Y el título dice la Gran Comisión. No sé si lo ha notado. ¿Por qué cree usted que se llama la Gran Comisión y no la Gran Misión? ¿Qué diferencia hay entre comisión a misión? Muy bien, sí, exactamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando el mismo Pablo dice que nosotros somos copartícipes con Jesucristo, ¿se da cuenta del prefijo copartícipe? No partícipe, sino copartícipe. Eso implica de la misma manera. El prefijo co, eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, en el caso a la hora de hablar de la comisión, quiere decir que nosotros tenemos la misma misión que alguien más. Y esa misión es la misión de Dios. Y nosotros somos partícipes de la misión de Dios. Por eso somos comisionados a eso. Esa es la idea. Quien comanda esto es el Señor Jesucristo. Es Él quien vino a buscarnos a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a Él a realizar esa labor. Entonces, eso es lo principal. Es Dios buscando al hombre. Por eso es que debemos nosotros también entender nuestra participación en esa gran comisión. Ahora, este hermano John Piper dice lo siguiente referente a las misiones o al evangelismo, ya entendámoslo como sinónimos en esta oportunidad. Dice lo siguiente: las misiones, fíjese bien, no son el objetivo final de la iglesia. La adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no es universal. El propósito por el cual Dios creó a la humanidad es para que le adorasen. Pero producto del pecado, el ser humano no puede adorar a Dios o no quiere adorar a Dios. ¿Ya? Ambas cosas sabemos que están de la mano. No quiere y no puede. Está imposibilitado. Perdió esa capacidad. Entonces, para eso es que Dios viene en la persona de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a cargar la culpa, ¿cierto? Y a entregar este mensaje maravilloso del Evangelio. Entonces, la misión tiene lugar porque no existe adoración en el mundo. Y lo que busca de alguna forma el mensaje del misional o el evangelismo, la proclamación del Evangelio, es que más personas adoren a Dios. Porque aquí todos van a adorar a Dios.
Recordemos lo que aparece ahí en Filipenses capítulo 2, al final del capítulo 2, ya cuando está hablando del versículo 9, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué implica eso? Que todos van a decir y proclamar eso. El punto es que hay personas que van a estar redimidas y hay personas que no van a estar redimidas. Entonces lo que hace la predicación del Evangelio, las misiones, el evangelismo, que son sinónimos, lo estamos tratando como sinónimos, es llamar a la humanidad a adorar a Dios de una manera correcta, de una manera competente. Este hermano, David Bosch, dice lo siguiente también referente a el sentir que debe haber en un creyente referente al evangelio y a su posición frente a los no creyentes. Fíjense en lo que dice este hermano. La fe en Cristo crea un endeudamiento mutuo y reconoce que el creyente tiene una deuda tan grande con los no creyentes como su deuda con Cristo. Fíjese en estas palabras que obviamente no son palabras santas ni mucho menos, pero que sí tienen bastante sentido, porque a la hora que nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, es también lo que nosotros vamos a hacer por el resto. De la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, nosotros vamos a perdonar. De la misma manera que nosotros hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener ese anhelo, ese deseo que las personas que no están reconciliadas con Cristo lo puedan estar. Continúa este hermano. La misión significa la proclamación del señorío de Cristo sobre toda la realidad y una invitación a someterse a dicho señorío. Hermano, muchas veces nosotros pensamos o entendemos que el evangelio es un mensaje que va a ser recibido y que va a ser rechazado, ¿cierto? Que son las dos opciones que claramente existen y son parte del evangelismo o de la predicación del evangelio. Pero el punto en cuestión no tiene que ver con la respuesta del ser humano frente al evangelio, sino la proclamación o el mensaje que el evangelio incluye. Y ese mensaje del evangelio es que Jesucristo triunfó, que Jesucristo es el Rey y que Él es el Señor. O sea, lo que nosotros proclamamos cuando predicamos el evangelio es precisamente el señorío de Cristo. Y lamentablemente, hermanos míos, muchas veces nosotros no tenemos esa concepción a la hora de predicar el evangelio. De alguna manera tratamos como de... Por eso también nos avergüenza. Porque si entendiéramos realmente que lo que nosotros hacemos es proclamar la victoria de Jesucristo y el señorío de Jesucristo, nosotros seríamos quizás más valientes a la hora de proclamar el mensaje. Pero como muchas veces lo vemos desde otra arista, desde una perspectiva quizá más de un mensaje que puede ser recibido o bien rechazado, ahí viene, si nos da esa idea de pronto de temor referente al mensaje de Cristo. Por lo mismo, es que lo que nosotros vamos a hacer a la hora que prediquemos el evangelio es proclamar el señorío de Cristo. La gran comisión no aparece en Mateo 28, versículos 19 al 20. La gran comisión comienza en el versículo 18, cuando Jesucristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa comisión parte con toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nosotros no estamos proclamando el mensaje de Cristo, de un Cristo que hoy se encuentra crucificado. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, como Pablo decía, pero Cristo hoy no se encuentra crucificado. Cristo está sentado a la diestra del Padre y en ese lugar de preeminencia tiene todo poder y toda autoridad, y todas las cosas han sido sujetas, menos la muerte, que va a ser el último enemigo que va a ser sujeto. Por tanto, no proclamamos el mensaje de un rey que hoy se encuentra derrotado, sino un rey que está victorioso, que sí, por causa de su amor, de su compasión, pasó por la aflicción, pasó por el sufrimiento, murió, resucitó, y ahí está la paradoja tremenda del evangelio, pero que hoy se encuentra reinando en gloria y majestad. Por tanto, eso es importante, hermanos míos, que lo notemos. Ahora, el contenido y el origen del evangelismo
Recordemos, el evangelismo es una comunicación del evangelio, tan sencillo como eso. A veces uno pudiese confundir cuál es la diferencia entre evangelio y evangelismo. El evangelio es la buena noticia, como tal, y el evangelismo es la proclamación de esa noticia, ¿ya? Así de sencillo. Es compartir la buena noticia, simplemente. Ahora, esta idea de buena noticia ya aparece en el Antiguo Testamento, y en Isaías capítulo 40, versos 6 al 11, ya aparece esta idea. Isaías 40, del 6 al 11. Una voz decía, grita, y yo respondí, ¿y qué debo de gritar? Grita que toda carne es como la hierba, y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá, vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Fíjense que en este pasaje ya tiene la idea, y lo que nos está diciendo es que el pueblo, su pueblo, que evidentemente el antiguo pacto es representado por Israel, tenía una misión. ¿Y cuál era la misión? Precisamente ser la vocera, ser aquella nación que proclamara las virtudes de aquel que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Ese fue el propósito por el cual Dios rescata a su pueblo, Israel, en el antiguo pacto. Y la misión de Israel precisamente era esa. Proclamar la bondad de Dios, el mensaje, la buena noticia. Y esa es un poco la idea de esto. Hoy en día, su pueblo, que somos aquellos que estamos en Cristo Jesús, tenemos esa misma responsabilidad. Súbete al monte alto, mensajera de Sión, levanta con fuerza tu voz. Mensajera de Jerusalén, levanta sin miedo y di a la ciudad de Judá, vean aquí a su Dios. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión del pueblo de Dios. Decir, vean, aquí está Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Miren, Dios, el Señor viene con poder. El señorío de Cristo, lo que ya estábamos hablando. Y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, algo que nosotros los cristianos también sabemos que el evangelio trae, recompensa. Ya le precede el galardón, cuidará, también es algo importante dentro de la obra de Cristo, el pastoreo, el cuidado que él tiene para con su pueblo, para con sus redimidos. Como pastor, en su brazo junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Este concepto de la buena noticia o de que su pueblo compartiera la noticia no es algo que es único y exclusivo de la iglesia neotestamentaria. Es algo de la iglesia en el transcurso de la historia de la redención, que en la antigüedad, ¿cierto?, antes de que Cristo viniera, estaba representado por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Ahora, J. Packer dice lo siguiente referente al evangelismo. El evangelismo es presentar a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir a poner su confianza en Dios a través de Él, para recibirlo como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su iglesia. Salvador y Rey. Esa es la connotación del mensaje del Evangelio. Salvador y Rey. El hombre estaba perdido, muerto. Dios le salva de esa condenación por medio de Jesucristo, pero Jesucristo es Rey. Ambas cosas van totalmente de la mano. En eso consiste el evangelismo. Ahora, el evangelismo, hermanos míos, es inseparable de la vida del creyente. Yo les decía, puede que no lo haga usted hoy por hoy, o que le cueste hacerlo, pero usted sabe que es parte integral de la misión que cada uno de nosotros tenemos. Eso es una característica del cristiano. Pero nosotros hemos sido evangelizados, o sea, nosotros
Evangelizamos porque nosotros fuimos evangelizados. O sea, si alguien no te hubiese hablado, ya sea tu papá, tu mamá, en el caso de aquellos que tienen tienen familiares cristianos previamente, o bien un amigo, un compañero, alguien en la micro, lo que sea. Si alguien no te hubiese hablado del mensaje de Cristo, tú no hubieses llegado a conocerle. De la misma manera, Dios te comisiona, así como lo hicieron contigo, tú ve y hazlo con otros. La evangelización es parte del culto de vida de los creyentes, que los creyentes hacen a Dios. Nuestro deseo de compartir el evangelio proviene del mismo carácter de Dios. Así como fuimos alcanzados por medio de la predicación del evangelio, de la misma manera nosotros vamos a compartir el mensaje de Cristo a los demás. Es increíble cómo notamos cosas tan claras del evangelio en el antiguo pacto, que evidentemente, sobre todo en los textos proféticos, se muestra de una perspectiva, de una manera más bien alegórica y no tan explícita, en un lenguaje profético que también se caracterizaba un poquito por la alegoría. No lo vemos tan explícito como en el Nuevo Pacto, como en el Nuevo Testamento, como en las epístolas paulinas o el mensaje del Señor Jesucristo revelado en los evangelios, pero sí es explícito. Fíjese en este capítulo 55, verso 1 de Isaías, lo que dice. ¿Quién lo puede leer? Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con dinero. Justo lo leí allá que usted... ¿Se imagina llegar a alguien allá, a su negocio donde usted trabaja, y que ya, quiero pan, quiero vino y leche? Pero aquí el Señor está mostrando que el mensaje del evangelio es tan distinto a lo que nosotros normalmente hemos podido comprender, o que en nuestra fuerza nosotros pretendemos que podemos hacer para acercarnos a la divinidad. Ustedes tienen sed, venga. Esa es la invitación. Usted tiene necesidad, tiene un vacío en su corazón, venga. Ese es el llamado del evangelio. Cada ser humano, y hay un dicho dentro de la jerga cristiana que siempre dice que el ser humano tiene un vacío en su corazón que no puede ser llenado sino con Cristo solamente. Y eso es cierto, es verdad. Pero algunos son más osados y dicen y muestran esa figura de una manera más bonita. Dice que el lugar dentro del ser humano que está para ser llenado tiene forma de cruz. Y que lo único que puede llenar eso es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Y esa cruz fue ofrecida voluntariamente por Dios. Y esa es la invitación del evangelio. Todos ustedes vengan. Los que tienen sed, vengan. Vengan, es el llamado. Eso implica la buena noticia, el llamado. Dios hace un llamado. Pero fíjense lo que dice pues. Y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren. ¿Se dan cuenta? Compren. ¿Por qué no dicen vengan y saquen? Porque hay que pagar un precio. Pero tú no lo pagas. Tú no pagas el precio de esa compra. Esa compra la pagó Dios. Compren y coman, vengan y compren vino sin que tengan que pagar con dinero. Porque alguien ya lo pagó. Eso es algo tan hermoso que aparece en el capítulo 55, que usted puede buscarlo después en su casa y va a continuar viendo cómo el capítulo 55 completo de Isaías es una preciosa manifestación del evangelio, claro, explícito, hay que meditarlo también, pero del evangelio que está proclamado en todo el Nuevo Testamento. Entonces el evangelio no es algo nuevo, es algo que ya está desde los principios, del origen, antes de la fundación del mundo. Dios ya había manifestado eso y había preparado eso. No es un plan B como lo hemos visto anteriormente. Ahora bien, así como hemos visto que el evangelio es algo que es natural en la vida del creyente, el evangelismo también es algo y tiene que ver con obediencia. Así como yo necesito obedecer a Dios en sus mandamientos, también tenemos que entender que la labor de predicar el evangelio es una obligación de nosotros también, porque el mismo Señor Jesucristo nos comisionó para ello. Juan capítulo 20, versículo 21, aquí el Señor ya se está despidiendo, cuando el Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, se le aparece a sus discípulos. Juan 20, 21. Una vez más, la paz sea con
ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Es una comisión, hermanos. Así como el Padre envió al Hijo y el Hijo obedeció a su Padre hasta el final, llevando a cabo su perfecta obra de obediencia a Él, de la misma manera, también dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Es un mandato. No es una sugerencia. Es un mandato. Y esto que yo les decía, el famoso pasaje de la Gran Comisión, que es una ordenanza. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ese es el llamado que Dios nos hace por medio del Señor Jesucristo. Ahí hay dos imperativos. El vayan no, porque en el idioma original por lo menos no tiene esa idea de imperativo, el por tanto vayan, pero sí el otro, el hagan discípulos y el bautícenlos son imperativos. Esos sí son imperativos. O sea, el llamado de nosotros es ir y hacer discípulos. Ahora cualquiera pudiese pensar a la hora de ver esto y decir, bueno, si estamos hablando de lo importante que es hacer una correcta interpretación del pasaje, cualquiera pudiese sacarse la responsabilidad y decir, pero es que esto, Señor Jesucristo, no me lo dijo a mí. Esto se lo dijo a sus 12 discípulos. ¿Por qué yo tendría que entender que este es un mensaje o un mandamiento dado a los demás discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que esto es aplicable a todos los cristianos? Siendo que fue dicho a los discípulos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Sin miedo a equivocarse, simplemente leyendo el pasaje, ¿por qué cree usted que uno podría aplicar este mandato a los cristianos de todos los tiempos? Todos somos discípulos, ¿no? Ya, sí, pero aquí está diciéndole a discípulos particulares. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago extensivo este mandato a mi persona y a ustedes también? Porque Él va a todas las naciones, entonces 12 no pueden ir a todas las naciones, tienen que ir y explayarse a muchas personas para que así puedan ir a todas las naciones. Claro, También es que no hay El texto lo dice. la palabra. el texto lo dice. De hecho, dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Claro, Y los envió, en este caso, pero no, fíjense que no deja de ser hasta el momento algo que fue dicho a los 12. ¿Cómo entendemos nosotros que es para todos los cristianos de todos los tiempos? Es que, para empezar, bueno, creo que por un tema de lógica, ellos en un momento van a tener que partir con el Señor y va a haber personas que van a tener que tomar la posta. Y ir a todas las naciones, porque no en todas las naciones se conocía del Señor. Entonces, necesariamente debe tener que haber personas que prediquen el Evangelio para que ellos no puedan ser salvos. Usted dijo, bueno, igual abajito aparece hasta el fin del mundo. Eso. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del siglo. Hasta que esta era termine. Eso incluye a todos los cristianos. Lo demás bien pudiese haber sido un mandato exclusivo para ellos. Y precisamente la tradición dice que muchos de estos hombres murieron en Etiopía, murieron en África del Norte, otros murieron en lugares como... que eran parte de la cultura griega de aquel entonces. Se dispersaron por las naciones, lo cumplieron. Cualquiera pudiese decir, perfecto, lo cumplieron, ya listo, pero esto no es para mí. Pero esta cláusula, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y la expresión acá es hasta el fin del siglo, hasta que esta era termine, es la que a nosotros nos hace parte de ese. Nosotros vamos a partir probablemente si es que el Señor no viene antes. Pero la iglesia de Cristo que continúe después de nosotros va a seguir con este mandato y esta gran comisión. Y eso es lo que hace que precisamente este mandato sea para toda la iglesia.
Salmo 116, verso 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Este pasaje manifiesta no tan solo que el evangelismo es un tema de un asunto de obediencia, sino también es un asunto de gratitud. Salmos 116, 12 al 14. ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Solo ofreciendo libaciones por su salvación e invocando el nombre del Señor. Solo cumpliendo al Señor mis promesas en presencia de todo su pueblo. Se parte con una pregunta: ¿cómo? ¿Con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Solo ofreciendo libaciones por su salvación. La libación era un tipo de sacrificio bien especial que le rociaba, era rociado, era cosas de harina rociadas encima con aceite. Dice, o invocando el nombre del Señor, proclamando el nombre del Señor, solo cumpliendo al Señor mis promesas. Pero fíjense en esta cláusula: en presencia de todo su pueblo. ¿De qué forma vamos a agradecerle a Dios lo que Él ha hecho? Cumpliendo los mandatos que Él nos ha dado frente a todos los demás. La proclamación del Evangelio precisamente tiene que ver con eso. Por gratitud nosotros también predicamos el Evangelio. No tan solo por un mandato, no tan solo por obediencia, sino porque hemos entendido que nos llena de gozo saber que hemos sido alcanzados por Él, pero esa misma gratitud hace que nosotros repitamos o proclamemos aquello que hemos recibido de parte de Él. Fíjese en este proverbio 11, verso 30. ¿Quién lo lee? El fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana vida es sabio. El que gana vidas es sabio. O sea, también habla que ahí el texto donde dice vidas es almas. Quien gana almas es sabio. Esa es la idea de ese pasaje. O sea, como una muestra también del crecimiento espiritual. Está hablando aquí, el fruto del justo es árbol de vida. Una persona que ha sido justificada, que ha sido salvada, es un árbol que produce vida. Y quien gana vidas es sabio. Fíjense lo que nuestro hermano Charles Spurgeon dijo sobre este pasaje, haciendo un pequeño comentario. Digo, este pasaje nos enseña 2 puntos clave. El primero es que la vida del creyente está, o debería estar, llena de bendiciones del alma. Un árbol que da fruto de vida. En segundo lugar, la búsqueda del creyente debe ser siempre el ganar almas para Cristo. Si hemos sido santificados, si estamos creciendo en sabiduría, vamos a hacer lo que decía este pasaje. Quien gana vidas o gana almas es sabio, manifiesta sabiduría. Y en ese contexto, el contexto de Proverbio obviamente no es una alusión a la salvación eterna, pero sí es una muy buena aplicación a eso. Cuando uno salva más la vida de la destrucción que cuando alguien predica a Cristo, que no va a ser tan solo su vida física o su vida en este mundo la que va a ser salvada, sino también su alma en la eternidad. Por tanto, no olvidemos eso. Muestra de sabiduría, de crecimiento espiritual, también es tener ese deseo de ganar almas al Señor, para el Señor. ¿Se acuerdan delante que le dije? Muchas personas piensan que el evangelismo es algo que Dios le dio solamente a algunas personas y que no todos tienen ese llamado. Falacia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay personas que tienen un llamamiento especial. El mismo apóstol Pablo dice que algunos los llamó, ¿cierto? Algunos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y muchas personas dicen, no, los evangelistas son aquellos que están llamados a evangelizar. No, hermano. Pedro, que es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Y aquí no le está hablando a los evangelistas de la iglesia. Aquí le está hablando a las personas de la iglesia. ¿Quién lo lee, por favor? 1 Pedro 2, 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable. Fíjese ahí, está pero claramente, ustedes son, los cristianos somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Todas esas manifestaciones, esas expresiones en el antiguo pacto habían sido dadas al pueblo de Dios. Ese mismo pueblo es el mismo pueblo que continúa hasta el día de hoy por medio de Cristo Jesús, que somos aquellos que hemos sido salvados. Todos aquellos que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, fuimos llamados por un solo propósito. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros, todos y cada uno de los cristianos tenemos este llamado. Todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido. Ese somos nosotros y estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelismo es la vocación de todo cristiano como parte de su vida. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Este pasaje que nos habla del famoso ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como Dios nos exhorta por medio de nuestro, les rogamos en el nombre de Cristo reconciliarse con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos llamados a ser reconciliados con Dios, pero también Dios nos ha hecho ese llamado a nosotros a que participemos, para que seamos partícipes de ese llamado a la reconciliación, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a las demás personas. Ahora viene esta pregunta trascendental, hermanos míos. Sabiendo todo esto, yo sé que todos nosotros de alguna forma lo sabíamos, pero aquí es donde viene la parte en la cual debemos meditar. ¿Por qué no evangelizamos entonces tanto como deberíamos? ¿Por qué cree usted que eso ocurre? ¿Por qué no es algo que... sin duda hay personas que sí tienen esto muy arraigado en su corazón y lo entienden de una manera clara y perfecta, pero estoy hablando del grueso del cristiano. ¿Por qué al grueso del cristiano le cuesta tanto evangelizar? ¿Qué cree usted? Usted lo dijo recién. Porque si no tienen a Cristo enraizado en sí mismo y no tienen ese anhelo de dar de gracia a lo que de gracia han recibido, es porque realmente no se han mirado al espejo y no han dicho algo nos falta realmente. ¿Somos reflejos de Cristo? Dice que de pronto la misma vida impide que uno proclame el Evangelio. ¿Sí? Porque Sí. si somos luz, Claro. para eso estamos comisionados. Claro. Si no, seríamos sectas. Las Claro. sectas son las que se apartan, Claro. queriendo decir que otra cosa. En cambio, Dios nos demanda hacer luz Claro. a las tinieblas. Bien. ¿Qué otra razón? ¿Por qué no evangelizamos tanto como deberíamos? Yo creo que, bueno, creo que dice Marcela y comparto. Uno que puede sentir vergüenza para evangelizar. Es válido eso. El otro puede ser el que no sean salvos realmente. Aquel que va a predicar, claro, que no tenga esa... No, o sea, Exactamente. Pero fíjense que hay algo común en cada una de las excusas que se han comentado. Y tiene que ver porque siempre uno objeta la efectividad porque
porque no confía en el mensajero. O sea, por vergüenza, porque yo como mensajero me da vergüenza. O bien porque yo no estoy preparado para predicarlo, o porque yo tengo algo que no he confesado, o que no me siento capacitado para eso. ¿Se dan cuenta de eso? Siempre el problema nace en la persona que va a predicar. O sea, ese es el impedimento, por eso no lo hace, porque se considera a sí misma. Y eso, hermanos míos, en muchos casos también hay personas que dicen, oye, le he hablado a gente un montón de veces y no pasa nada. ¿Qué voy a andar de nuevo si no? Es súper poco efectivo, ¿cierto? Y en muchas oportunidades ha pasado, de pronto uno ha conversado con personas toda la vida, años hablándole de Cristo y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y uno se desanima también. Si al final, y uno ahí le entra el hipercalvinismo que lleva adentro, donde dice, ya, si Dios es soberano, Dios tiene a todos antes de la fundación del mundo, Él lo irá a salvar, así que ya. Hable yo o no hable yo, no hay problema. Lamentablemente muchos caen en esa mentira, ¿no? Se autoengañan, se autoconvencen de eso. Pero eso es importante notar, el hecho de que uno predica y ese es su labor. sí, Ahora si se convierte o no se convierte, eso ya es un tema de Dios, de su divina providencia. Lamentablemente yo creo que muchos creyentes piensan que como tú dices, se desaniman, se desesperan, se frustran al no ver conversión. Sí. Pero eso no es su trabajo. sí. Es que ese es el problema, siempre pensamos en nuestra parte, po. Si nuestra parte es ínfima dentro del proceso de esto. De hecho, si uno predica a muchas personas no se salvan, uno igual está cumpliendo la gran comisión, porque está predicando el Evangelio. Exactamente, muchas veces el ánimo de la predicación o la proclamación del Evangelio queda supeditada a lo que uno, entre comillas, piensa que es efectivo. O sea, si estás siendo efectivo, eso te anima. Si ves que las personas se convierten, tú dices, tengo que seguir haciéndolo, ¿cierto? Pero cuando tú predicas y no pasa nada, eso probablemente va a producir un desánimo en ti. Y cada vez prediques menos porque chutas, al final no pasa nada. El problema, vuelvo a decirlo, como bien decía Jesús, es que nosotros pensamos es que nuestra parte es importante. Nuestra parte es una parte. Pero nuestro llamado es predicar, el que hace la obra es Dios. Es quien hace la obra. Cuando el Señor Jesucristo menciona la famosa parábola del sembrador, si es que habían sembradores ahí, deben haberse reído cuando Él la estaba contando antes de la explicación que posteriormente le da a sus discípulos. La parábola es súper sencilla, todos nosotros la hemos escuchado. Un sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y es la explicación que el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el sembrador. El sembrador salió a sembrar y el sembrador tiró la semilla junto al camino. Cualquier agricultor de la época sabe que es estúpido tirar la semilla junto al camino. ¿Cómo va a tirar semilla junto al camino? Pero este sembrador tiró semilla junto al camino. Parte cayó junto al camino. Otra cayó entre pedregales. Cualquier agricultor sabe que si tirando donde hay piedra no va a crecer. Otra cayó entre espinos. Creció, brotó, se ahogó. Y la otra finalmente cayó en buena tierra. Pero fíjense en el detalle, el sembrador tiró en todos lados. Y el terreno que dio fruto fue el buen terreno. Pero él la tiró en todas partes. Muchas veces nosotros pensamos que hay ciertas personas que quizás es improductivo predicar el Evangelio. No, predica. Tira la semilla. Sé como Cristo. Tira la semilla. Lo que venga, el crecimiento lo da el Señor Jesucristo. Por medio del convencimiento del Espíritu Santo. Por eso, confiemos que el miedo de nuestra incapacidad o el miedo del rechazo no nos coarten a la hora de predicar el mensaje de Cristo. Entendamos que aquel que da el crecimiento, aquel que convence de pecado, justicia y juicio, aquel que salva a las personas es el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos que vamos a citar, una oportunidad dice que los discípulos hubieron predicado, se convirtieron, y dice ahí, y es curioso, y todos los que estaban llamados o predeterminados a salvación obedecieron el mensaje de Cristo. Pero ellos predicaron. ¿Quién oye su voz? Sus ovejas, perfecto, está bien, está claro, pero tú tienes que predicar el Evangelio a todos. Porque es obra del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos sido salvados estamos llamados por Dios para predicar el Evangelio. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Fíjense lo que Dios le dice a Pablo aquí. Entonces el Señor dijo a Pablo de nuevo:
por medio de una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo fue obediente al mandato del Señor Jesucristo. Fíjense, después que le dijo eso, se quedó 1 año y 6 meses predicando en ese lugar. Se quedó todo ese tiempo ahí porque fue obediente a la voz del Señor, diciendo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. No le dice cuántos, no le dice específicamente cuántos fueron, porque probablemente Pablo hubiera estado con el contador ahí, con el abaco, no sé, contando, ya se fue, ya me voy para otro lado. No, mucho pueblo, te dedica tú nomás. De la misma manera, hermanos, aquí en esta ciudad, en nuestro vecindario, hay mucha gente que el Señor ha llamado, tiene pueblo ahí. Nosotros no lo sabemos, pero estamos llamados nosotros a predicar y proclamar el mensaje de Cristo, porque es Dios que nos capacita para eso. Si usted piensa que su ministerio puede ser frustrante o que quizá no ha tenido fruto su proclamación del Evangelio, etc., yo quiero contar el ejemplo de este misionero. Se llama Adoniram Hudson. Y este hermano, que vivió hace bastantes años ahí, ustedes pueden ver ahí su pintura ahí, que refleja cómo era. Este hombre fue misionero a Birmania. Birmania es un país en el cual hasta el día de hoy se persiguen a los cristianos. Hasta el día de hoy misioneros enviados por agencias misioneras están presos. Se le han destruido la iglesia hasta el día de hoy. Adoniram Hudson fue un hombre que Dios llamó a ir a Birmania y estuvo casi 40 años ahí. 40 años casi. Muchos pensaban, y como les decía, hasta el día de hoy, Birmania es un país muy complejo, muy complicado. Pero en ese tiempo, cuando nunca había llegado el mensaje de Cristo, era mucho más de lo que podía ser ahora. Sin embargo, la historia cuenta que él estuvo predicando el Evangelio 6 años sin que nadie se convirtiera. 6 años. Y ni uno, fíjense, podría haberse desanimado, evidentemente, haberse replanteado: oye, ¿realmente estaré llamado yo a predicar a esta gente? Porque ya llevo 1 año y medio, 2 años y no pasa nada, nadie se convierte, nadie reconoce a Cristo, algo está mal en mí quizá. No, él siguió insistiendo. Y al 6º año recién se bautizó a alguien. Siguió insistiendo. Ya dijo, ya, por lo menos uno pasó. El otro año será otro. Nada. A los 12 años recién, y de una manera ya providencial, en ese mismo momento 18 personas conocieron a Cristo y él bautizó a esas 18 personas. Imagínense, 18 personas más una, 19. ¿En cuántos años? En 12 años. 19 personas recién conocieron a Cristo, se convirtieron de verdad. Fíjense la paciencia de este hombre ante situaciones totalmente adversas. De ese tiempo estuvo 17 años en prisión. Quedó inválido este hombre, inválido, porque las prisiones en aquel entonces eran en los cepos. Ustedes conocen lo que son los cepos, ¿no? Los cepos son cosas que en aquel tiempo se le amarraban a los presos en los pies, los inmovilizaban. Son como... Ustedes han visto las películas medievales donde a los presos se les ponían en las plazas de la ciudad y se les ponían la cabeza, ¿cierto? Y las manos así como... ya. Eso era lo mismo, como 2 barras que aprisionaban, pero los pies. Pero en aquel tiempo el tipo de cepo era distinto, era colgante. Entonces le amarraban las piernas y se las dejaban colgando y ellos estaban así como recostados todos los días. Y él estuvo 17 años preso. Y las personas que iban a visitarle les predicaban el Evangelio. Llegaban soldados ingleses que habían sido capturados por los birmanos y llegaban y él ahí colgando les predicaba el Evangelio. 17 años en esa condición y seguía predicando. En esa ciudad la temperatura común todo el año era 40 grados Celsius. 40 grados, hermano. Nosotros aquí andamos con 25, andamos ahogados. 40 grados de temperatura. Él tuvo 13 hijos. 8 murieron. 8 murieron. ¿De qué? Entre ellos cólera, malaria, disentería, etc. Murió su esposa,
Se casó de nuevo después que salió de la cárcel. Otra vez se le murió la esposa de una enfermedad. O sea, pero él siguió, continuó, estuvo 40 años predicando el evangelio. Y después de eso, uno podía decir, oye, realmente el ministerio de este hombre fue súper poco productivo. Hoy en día estos teleevangelistas van y según lo que decían algunas estadísticas por ahí, dicen que Billy Graham, la pura predicación de Billy Graham convirtió a mucho más de 15 millones de personas, una cosa así. Y uno podía decir, oh, el tremendo ministerio de Billy Graham. Pero este hombre no tiene las luces de Billy Graham. Tuvo 40 años, pero Dios lo usó para que por lo menos en 12 años 19 personas conocieran a Cristo. No pensemos que es difícil, porque estar en esta situación sí que es difícil. Y Dios nos enseña por medio de vidas de hombres imperfectos como nosotros. Porque este hombre no era un superhéroe ni mucho menos, no era alguien santo, no, era alguien santificado, pero a la vez también un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, como líder. Pero que el Señor lo usó para predicar el evangelio en esa ciudad, en ese lugar, en ese país. No pensemos que es imposible, porque Dios es quien convierte y es Dios quien convence por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8, yo lo leo, no se preocupen, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos. Así que nosotros solamente prediquemos. El poder y el convencimiento va a venir del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros seamos como esos sembradores que para cualquiera pudiese parecer estúpido tirar la semilla junto al camino, entre las piedras. Tiremos la semilla. El crecimiento lo da el Señor. La conversión no depende de nosotros. Y es a pesar de nosotros. Y muchas veces, lo que decía mi hermano Ismael, de pronto uno dice, yo en verdad no tengo una vida perfecta, por tanto como que no voy a predicar el evangelio porque la puedo embarrar. Y es cierto, está bien tener ese temor, pero ese temor que no te paralice para el evangelismo, que ese temor te paralice para seguir pecando, no para el evangelismo, porque tu vida también siendo transformada por el Señor va a producir ese impacto en la gente que probablemente te conoce como tú eres ahora, pero también va a ver tu crecimiento durante esa etapa que tú le sigas predicando el evangelio. Donald Whitney dice lo siguiente sobre el evangelismo, dice: parte de la belleza de nuestro mensaje es que Dios salva a los pecadores como nosotros. La práctica de una vida cristiana consistente da poder al evangelismo, pero una recuperación cristiana de tu propia vida no cristiana fortalece tu testimonio de una manera muy creíble, que fue lo que precisamente le pasó a este hombre que estuvo endemoniado, el endemoniado gadareno famoso, ¿cierto? O de Gerasa. Este hombre le pasó eso. La gente lo vio endemoniado y de pronto lo vio sano. Él empezó a proclamar de Jesucristo y mucha gente de Decápolis llegó finalmente cuando Jesucristo pasó por ahí, se conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron su estado anterior y vieron su estado actual. Vieron un hombre totalmente distinto, un hombre que estaba fuera de sus cabales, vestido, limpio y que proclamaba a Jesucristo. Entonces, lo vuelvo a repetir, que tus fallas, tus faltas no te impidan predicar, que te impidan seguir pecando. Eso sí, pero no coartar la predicación del evangelio. Porque, hermano mío, Dios es quien hace la obra, no nosotros. 2 Corintios 4:7, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos pecadores, hermanos. Y es cierto, lamentablemente por causa nuestra muchas personas, nosotros somos piedra de tropiezo quizá para muchas personas. No debiese ser así. Pero el mensaje excelente es el mensaje de Cristo y no nuestras personas. Nosotros simplemente somos vasos de barro que tienen este maravilloso tesoro excelente que es el mensaje de Cristo Jesús. Eclesiastés capítulo 11, versos 4 al 6. ¿Quién lo quiere leer? El que observa el viento no sembrará, y el que se queda mirando las nubes no segará. Como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios quien hace todas las cosas. En la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes de usar tu mano,
porque tu mano no sabe cuál será mejor. No, porque tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenas. Siembra, simplemente. Siembra. Tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de una mujer encinta. Así no comprenderás la obra de Dios que hace todas las cosas. Predica, simplemente predica. Proclama, el crecimiento lo da el Señor. Quien hace germinar esa semilla es el Señor. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a los Corintios? Uno sembró, el otro regó, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Nosotros somos comisionados a ser partícipes de ese maravilloso ministerio, pero el crecimiento y la obra es de Él. Así que, hermanos míos, prediquemos, no nos acobardemos, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Ya? Así que eso sería el estudio de hoy día, hermanos amados.